¿Han visto la película Despertares? Si levantan la mano, ¿alguno la vio? ¿Sí? Mi hermano Joel la vio. Despertares fue una película estadounidense que se estrenó en 1973. Les voy a hacer una reseña rápida. Y esta película es la historia real que viven una serie de pacientes. Y esta historia es contada a través de un neurólogo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ese neurólogo cuenta las historias de aquellos pacientes afectados por, escuchen bien, una encefalitis letárgica. Una encefalitis letárgica que a muchos de ellos los lleva a un coma. Más conocida esta enfermedad como la enfermedad del sueño. Entran en un sueño profundo. Esta enfermedad en aquella época, aproximadamente en 1917, 1927 y 1928, generó una pandemia. Así como vivimos la pandemia del COVID, en aquella época se vivió esta pandemia de la encefalitis letárgica o de la enfermedad del sueño. Y esta enfermedad era causada por un virus cuyo vehículo era un mosquito. Y provocaba en cada uno de los pacientes, así como dice su nombre, un coma o un estado letárgico. Los pacientes lo único que podían hacer, mis hermanos, era mover los ojos. Habían quedado incapaces de comunicarse y de moverse físicamente. Su estado era de una semiconciencia, eran conscientes de lo que había a su alrededor, pero no se podían mover. Era como estar en un estado catatónico, ¿verdad? Este neurólogo llamado Oliver Sacks empieza a estudiar, era un investigador aficionado a la química, no solo neurólogo, y empieza a estudiar cada uno de los casos. ¿Ya se acuerdan? Empieza a estudiar cada uno de los casos y descubre un medicamento que ahora es dado para los pacientes con Parkinson, el L-Dopa. Y empieza a dar pequeñas cantidades hasta llegar a mayores cantidades y se produce el despertar, el awakening, como se le dice en inglés, ¿verdad? No de todos, pero sí de alguno de ellos. ¿Qué es lo más impactante de esta película? Justamente los despertares. Porque muchos de ellos por años habían perdido su vida. Imagínate estar en un estado catatónico por 10, 15, 20 años. Y cuando te ves al espejo, te ves canas, te ves que perdiste gran parte de tu vida, que no escribiste la historia de tu vida, porque entraste en un estado letárgico. Y es justo el título que yo le puse a esta predica: Despertares, Awakening, iglesia. Porque muchas veces como creyentes hemos caído en este estado, como si el virus del estrés, el virus del pecado, de las aflicciones de este mundo, de la falta de motivación, te llevaron a romper comunión con Dios. Te olvidaste de tu Creador y entraste en un ensueño donde las situaciones te envolvieron. Y este estado se extiende a nivel de la iglesia muchas veces, de sus miembros. Y se vive en un ensueño, en una falsa seguridad. Soy creyente, me voy al cielo. ¿Pero realmente conociste a Cristo, iglesia? ¿O tenemos una falsa seguridad y estamos sobreviviendo a este mundo y a sus aflicciones, adormecidos por las circunstancias, pensando que tus circunstancias muchas veces son mayores que tu Dios? Por eso le diste la espalda.
y te olvidaste de Él. Y en vez de vivir esa vida abundante que Dios nos da, vivimos una vida sin provecho, una vida sin propósito, una vida que le da la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no nos apropiamos de la palabra y de las promesas que tiene el Señor Jesucristo para tu vida y mi vida. Y si no nos apropiamos, mucho menos vamos a poder disfrutar y mucho menos vamos a vivir cada una de sus promesas. El hecho de vivir una vida abundante abarca más, porque el mundo lo conoce, la abundancia por el dinero, ¿verdad? Por la comodidad. Pero una vida abundante abarca todas las áreas del ser humano. Y como creyentes abarca todas las áreas de tu vida y de mi vida. Desde una relación profunda con nuestro Señor y Salvador. Una comunión de intimidad. Una comunión que te lleve a tener hambre y sed de un Dios vivo. Aún a pasar las dificultades con gozo, esperanza y paz. Esa paz que el mundo no la puede entender, que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios. Pero ¿cómo estamos viviendo, iglesia? ¿Cómo estás viviendo, mi hermana, mi hermano? ¿Estás adormecido por tus circunstancias, por lo que vives? ¿O estás viviendo una vida abundante en el Señor? Por favor, te pido que me acompañes a 2 Corintios 3, 2, 3. Pastor, ¿lo puede leer? Amén. Pablo nos hace recordar, iglesia, qué es lo que somos cada uno de nosotros. Dice, somos cartas escritas en vuestros corazones, en el corazón de Pablo. Pablo estaba diciendo que cada una de las vidas de los creyentes, de alguna manera, representaban lo que él había estado predicando en ese momento, en los creyentes de aquella época. Pero no quedaba solo cartas escritas. Esta es una metáfora, ¿sabes por qué? Porque vamos a ser leídos por los que están alrededor nuestro. Y como tu vida, mi vida, como un hijo de Dios, gracias mi hermano, como creyentes pueden animar a otras personas. Pero si vivimos en un ensueño, podremos dar testimonio realmente, iglesia, de lo que quiere decir ser un hijo, una hija de Dios. ¿Realmente nuestras vidas han sido transformadas? ¿O seguimos viviendo como antes, con el pensamiento rudimentario del hombre en pecado, con un corazón cauterizado, con una vida que no tiene fruto? ¿Cuál es nuestra vivencia? Por eso Pablo en Efesios capítulo 5 verso 14 nos exhorta, y este es el verso central de esta prédica. Despiértate tú que duermes. Pablo nos está instando, nos está exhortando a un cambio. Pero fíjate que es un cambio de urgencia. Despiértate, no duermas, no te distraigas, pon atención a las cosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. No es una imposición. Pablo no te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo porque sí. Pero sí es un llamado de atención. Implica reflexión, piensa, medita.
Muchas veces en los salmos aparece la palabra Selah, que quiere decir meditar. Pero no solo quiere decir piensa, medita, sino dice haz un alto en tu vida y piensa si realmente eres consciente del regalo grandioso que te ha dado Cristo, o estás adormecido. ¿Estamos respondiendo adecuadamente al sacrificio vivo y eterno que hizo Cristo en la cruz? ¿O estamos despreciando y viviendo de migajas del Evangelio? Agarrándonos de una promesa, pero sin saber el trasfondo de esa promesa, o sin reconocer y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo le decía a los corintios: por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Cuando Pablo está diciendo les rogamos a ustedes, les pedimos, no recibas la gracia de Dios en vano, como algo inútil, como algo sin propósito, porque la gracia de Dios tenía el propósito de alcanzar tu vida y la mía. La gracia de Dios tenía el propósito de reconciliarte con Dios. No solo de perdonar tus pecados, sí es importante el perdón de pecados. También es importante la salvación y la vida eterna, pero que tengas una vida abundante en este mundo, que tengas una vida transformada que realmente dé frutos de arrepentimiento. Tu vida y mi vida realmente está dando frutos de arrepentimiento. La gracia recibida es un regalo que ni tú ni yo merecíamos. Pero implica, mis hermanos, implica una responsabilidad muy grande. Vidas que honren a Dios. Recuerda que somos esas cartas abiertas que vamos a ser leídas por todos. Tu actuar, tu pensar, tu comportamiento va a ser leído por el resto. Pero no solo por el resto, sino por el Señor, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él en algún momento nos va a pedir cuentas, mis hermanos, de qué hicimos con esa gracia. ¿Qué hiciste con tu vida? Pastor, por favor, llévenos a Romanos capítulo 14, verso 12. Toda acción tiene una consecuencia. Cada uno de nuestros actos van a rendir cuentas delante de Dios. Amén. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas al Señor de aquello que hemos recibido. Hermano, hermana, despiértate. Ten ese despertar espiritual. Fíjate que la palabra que se utiliza para despertar quiere decir levántate de ese ensueño en el que has caído. Levántate. Esta palabra no solo fue para la iglesia de Éfeso, sino es para la iglesia de todos los tiempos. Es para tu vida y para mi vida. Mientras yo desarrollaba esta prédica, decía: Señor, tengo que estar atenta a tus tiempos. Tengo que estar atenta a saber escuchar del Señor tu voz. Por eso nos dice el Señor: despiértate. Muchas veces decimos que estamos aparentemente vivos, aparentemente despiertos, pero ¿sabes qué? Eres insensible muchas veces a la necesidad de Dios. ¿Cuánto tiempo paras en el celular? Y me incluyo, a veces me ocurre.
¿Cuánto tiempo perdemos, hermanos, en el celular? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿En los juegos? ¿En el chat? Aquellos que entran al Instagram, al Facebook? ¿Cuánto tiempo? Te pregunto. ¿Y cuánto tiempo le dedicas al Señor? Despierta. Te ha envuelto el mundo, sus pasiones, sus deseos. Y somos inconscientes de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Dios. No te adormezcas. No permitas que tu fe se adormezca, que sea una fe sin fruto, una fe muerta. Da fruto de arrepentimiento. Que el celular, que las redes no te desorienten, que no te pierdan y que no te lleven a vivir una vida sin propósito. El mismo Pablo nos anima a despertar del ensueño en el que hemos entrado. Y fíjate que él en ningún momento perdió la visión, ni su ministerio, ni el propósito para el cual había sido llamado. Cuando nos escribe y nos dice: despiértate tú que duermes, Pablo era consciente del lugar en el que estaba. Él estaba preso en una cárcel de Roma, allí por el año 60 a 62, pero él no había perdido la esperanza ni la confianza en Dios. Él estaba con los ojos espirituales bien abiertos, capaz de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba bien despierto, no solo a la realidad, a las circunstancias, sino al proceso y a la realidad espiritual que Dios le permitía vivir. Él estaba tomado del Señor y con autoridad podía decirnos a ti y a mí: despiértate tú que duermes. No permanezcas en ese estado, no duermas más, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjate que el hecho de estar en un estado de ensueño abarca desde un ensueño leve, porque muchos pueden: no, pero yo sí busco a Dios. Abarca desde un estado de ensueño leve hasta que poco a poco puedes entrar a un coma profundo. Ten cuidado. Muchas veces la conciencia se cauteriza y podemos entrar en ese estado de coma, donde ya nos hacemos completamente insensibles, apartados de un Dios vivo, de un Dios que es amor. Pero iglesia, también es justicia y juicio. Abre los ojos, despiértate tú que duermes. Pastor, por favor, nos puede leer Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 19. Esto es algo que tenemos que recordar, hermanos, algo que tenemos que tener presente. Primera de Pedro capítulo 1 18 al 19, para no entrar en ese ensueño, para no tomar como menos la gracia recibida. Amén. ¿De dónde fuimos rescatados? Recuerda, de una vana manera de vivir, de una vida vacía. Pero fue Él
el que nos dio valor. Pero tuvo un precio, hermanos: la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio pagado por tu rescate y por el mío. Su vida a cambio de la nuestra. Recuérdalo. No lo merecía el Señor. Y ese regalo no lo merecemos ni tú ni yo. Pero por pura gracia lo tenemos. Por pura gracia. No hagas que sea vano la muerte de Cristo por tu vida. No hagas que sea inútil. Por eso Pablo dice: levántate de entre los muertos. Él nos puso ya en los lugares celestiales. Él nos ha llamado a ser hijos. Y como hijos, herederos de su gracia. Esto me hace recordar muchas veces como cuando yo recogí a mi perrito. Yo tengo un perrito Blackie. Lo recogí de la calle. Sí, muchos de ustedes lo conocen. Perrito chiquito, vino todo cochinito, todo sucio, ¿verdad? Y como cuando recoges a un perrito callejero. Recuerdo muy bien que lo bañé, le di de comer de lo mejor, pero él, cuando tiene su plato de comida, lo traje como un miembro más de la familia. A veces mi esposo me dice: ya ni el perro come mejor que nosotros, porque como ha sido operado del estómago, le doy pollito sancochado, le doy bistecito. Incluso cuando no quiere comer, mi hijo llegó al extremo, 3 días no quiso comer y estuvo vomitando, de comprarle un filete de lomo fino para el perro para que pudiera comer, y lo comió. Pero ¿sabes a lo que voy? Voy a que muchas veces le sirvo al perrito su plato de comida, pero él, en vez de mirar el plato de comida, está detrás de las moscas que vuelan para comérselas. Escucha bien, iglesia. El Señor nos da lo mejor, pero a veces miramos atrás. Y dice su palabra: el que tome el arado y mira atrás no es digno de mí. Y a veces estamos tras las moscas, teniendo manjares que Dios nos puede dar. Abre los ojos, iglesia. Abre los ojos y no desees lo que hubo en tu pasado, sino busca del Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el Señor irá transformando día a día aquellos deseos, aquellas pasiones, para que vivas para Él y por Él. Despierta, iglesia. No durmamos más. No caigamos en ese ensueño en el que muchas veces hemos caído. Por favor, pastor, vayamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. Fíjate lo que el Señor, cómo muchas veces empezamos a caer y a darle la espalda a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual nuestras conciencias se empiezan a enfriar y a cauterizarse? Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. Amén. Yo tengo la versión que dice: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio.
El apóstol Juan es directo, hermanos, y este mensaje va directo a nuestro corazón, a nuestra necesidad, y va directo para la iglesia de Efesios, y esta vez a la necesidad nuestra. Piensa qué has puesto por encima de Dios. ¿Por qué abandonaste tu primer amor? ¿Qué pusiste por encima del Señor? Tal vez el trabajo, el dinero, la familia, el esposo, los hijos. Nada debe estar por encima de Dios. Ninguna circunstancia, nada debe tener poder sobre tu vida, sino el Señor. A veces, cuando ponemos por encima a nuestros hijos, le damos la espalda a Dios. Yo quiero contarte un testimonio que tocó mucho mi vida. La semana pasada falleció un sobrino mío de 8 años por cáncer de cerebro. Tuvo desde el año pasado, desde el mes de noviembre, por lo que me cuentan, el diagnóstico. Su madre, que es mi prima, lo hizo ver, le dio lo mejor, pero llegó el momento en que el médico le dijo: no hay más nada que hacer, y va a ir ocurriendo esto y esto, hasta que parta y fallezca. Ella durante esos meses estuvo al lado de su hijo, y esta es una prueba dura, pero sabes que para mí un testimonio grande de fe. Y ella es católica, y es que hoy no te vengo a hablar de religión. Aquí no es la religión lo que te salva, sino tu comunión con Dios. Ella estaba con su hermana al lado de la cama, en el costado izquierdo, escuchando las máquinas, ¿verdad? Los monitores. Cuando de un momento en la madrugada empiezan a bajar la saturación de oxígeno, empieza a bajar la presión arterial, empiezan a bajar todas sus funciones vitales del niño. Y él estaba conectado a tubos. Y en ese momento, para mí el testimonio más grande y sorprendente es que esa madre despertó y le dijo a su hermana: ven, abracémoslo, porque él está partiendo a la presencia de Dios y Dios está bajando por él. Y si lo abrazamos, su gracia y su misericordia nos tocará y su presencia nos fortalecerá. Ella fue capaz en ese momento de dolor de desprenderse de su hijo, pero nunca perdió la fe. Ella en todo momento confió en Dios, y que si su hijo partía a la presencia del Señor. Iglesia, ella estaba con los ojos espirituales bien abiertos, pese a las circunstancias adversas. ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo están tus oídos? Pero sobre todo, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Despierta, no a la realidad de las circunstancias, sino despierta delante de la presencia de Dios. La vida es un regalo maravilloso. La salvación, mucho más. La gracia derramada para ti y para mí. Despierta, iglesia. No sigamos durmiendo. No sigamos en el ensueño en el que hemos entrado. No abandones tu primer amor. No abandones al Señor. Fíjate que la palabra abandonar es una acción consciente y voluntaria de dejar algo atrás. No lo dejes al Señor.
Has abandonado tu primer amor, tu intimidad con Dios, tu relación con Dios, tu búsqueda del Señor. Y al abandonar al Señor, dejas de tener una vida con propósito. No vivas por vivir. No nos volvamos complacientes. Muchas veces tenemos una fe complaciente y vivimos entre el mundo y las cosas de Dios. ¿Qué pretendes, iglesia? ¿Qué pretendes? No podemos servir a dos amos. O sirves a uno y lo amas, o desprecias al otro. Pero no podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Pastor, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16? Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escucha bien, iglesia. Escucha bien. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! No continúes con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Decide, o frío o caliente. Pero si no, seremos vomitados por el Señor. Escucha bien, despierta y abre tus oídos espirituales. Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio un espíritu de stupor y ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esta palabra fue escrita y Pablo la estaba escribiendo para los habitantes de Jerusalén por la desobediencia. No nos volvamos desobedientes como ellos, porque la palabra de Dios en varios versos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla del espíritu de estupor que adormece a la iglesia, que da la ceguera espiritual. Tienen ojos, pero no pueden ver. ¿Se acuerdan? Jesús haciendo milagros, prodigios. Y en vez de poder ver los milagros y los prodigios, reclamaban de por qué lo hacía en día sábado. O que echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. No podían ver. Sus ojos de ellos no podían ver. Sus oídos no podían escuchar, porque sus conciencias estaban cauterizadas. Porque estaban en un ensueño, pensando que el Mesías tenía que ser un guerrero, un libertador. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. En mi versión dice: son locura y no las puede entender. Hermanos, cuando le damos la espalda a Dios, endurecemos el corazón, entramos en ese ensueño, la palabra de Dios incluso muchas veces se vuelve locura. Yo he escuchado a personas decir: sí, pastora, pero eso dice la palabra de Dios, pero es que a mí me está pasando esto. Pero es que no estás creyendo, no la estás viviendo, no la estás abrazando, no la estás haciendo tuya. Así las circunstancias digan lo contrario. Pero este espíritu de estupor, fíjate, mi hermano, mi hermana, no es permanente. En la medida en la que tú y yo busquemos del Señor, el Dios de las Escrituras será revelado a nuestras vidas. Ese Dios vivo y verdadero, que es el mismo ayer, hoy y siempre. No puedo saltarme 1 Tesalonicenses capítulo 5, 6, que dice: así que tened cuidado, no durmamos como los demás, sino volveos y seamos sobrios.
El Señor a través de Juan nos habla a mantener una vida espiritual con Dios, a que no vivamos como el resto. ¿Cómo vive el resto? Creyendo conocer a Dios, pero en la ignorancia, ¿verdad? En la ignorancia, en la complacencia espiritual. Si hoy me gusta, esto es para mí, pero si no, no. En la indiferencia al llamado. ¿Tienes un llamado? Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado. Recuérdalo. Dios no te ha llevado a permanecer en la banca. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta. Estar velando implica estar despiertos a una vida espiritual, a ser sensibles a la voz de Dios y a hacer su voluntad. Implica también estar atento a los tiempos. Si tú no conoces palabra de Dios, no vas a conocer los tiempos. No vas a poder descansar en el Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto para tu vida. Y también implica estar preparados en su palabra en forma diligente para poder compartir con otros. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, cuando nos dice con diligencia, está hablando con esfuerzo. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿La estás atesorando? ¿La estás guardando en tu corazón? Yo recuerdo que a mis chicas siempre les enseño a memorizar. Y a memorizar, muchas de ellas me decían: qué difícil, pastora, pero con mímicas, ¿verdad? Así es, con mímicas. ¿Sabes qué? Busca la manera, atesora la palabra. No solo la memorices, ponla en práctica. No solo la conozcas, compréndela, pero por sobre todo, vívela. Despierta, iglesia. Estoy acabando. El mensaje de Pablo no solo termina con una exhortación, sino termina con una promesa hermosa. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y ahí viene la promesa, y te alumbrará Cristo. Pero esta promesa de que te alumbrará Cristo demanda una acción tuya. Levántate de entre los muertos. Esa es una decisión personal. Sal del estado de oscuridad en el que te encuentras, del pecado, de la ignorancia a la palabra de Dios, y reconoce la necesidad que tienes de un cambio. Reconoce que tú y yo necesitamos día a día entregar nuestra vida al Señor. Entrégale todo tu corazón y podrás vivir una vida nueva. Sin Cristo, mi hermano, mi hermana, el Evangelio no será revelado a tu vida. Necesitas esa revelación espiritual. Necesitas la capacidad de ver al mundo de forma diferente y de ver la necesidad que hay allá afuera. Y solo así, con Cristo, será revelada la palabra a tu corazón. Y nunca más, iglesia, volverás a ser el mismo o la misma. ¿Por qué? Porque tendrás hambre y sed de un Dios vivo. Despierta, iglesia. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ponte de pie, iglesia. Inclina tu corazón y tu rostro. Al decir tu corazón es que te despojes en este momento de ti mismo y que estés dispuesto a orar y a escuchar la voluntad de Dios para tu vida. Señor, en esta mañana o en este mediodía queremos agradecerte que tú quieres una iglesia sin mancha,
sin arruga. Una iglesia, Señor, que tenga los ojos bien abiertos, los ojos espirituales. Una iglesia que sea consciente de la gracia que ha sido derramada sobre ella. Una iglesia que te ame, que te honre, Señor. Una iglesia que vive el Evangelio, Padre Celestial. Que viva por ti y para ti. Padre, en esta mañana renunciamos a todo aquello, Señor, que se haya puesto de estorbo entre tú y yo. Renunciamos, Señor, y declaramos, Padre Celestial, que eres tú renovándonos a través del poder de tu Espíritu Santo, haciendo cosas nuevas en nosotros. Padre, haz de tu iglesia una iglesia que te ame, una iglesia unida, una iglesia que viva una fe genuina en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos y muéstrales tu poder y tu gloria en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, iglesia.